Buenos días a todos, ¿cómo están? Vamos a comenzar ahora el otro tiempo que tenemos, el de la reflexión. Así que te pido ahí en el lugar en el que estés, vamos a orar para pedirle al Señor que nos pueda guiar en este tiempo, que nos pueda hablar y pueda dirigir este tiempo también frente a su palabra. Así que oramos. Señor Papá, te damos gracias porque nos has permitido cantar, nos has permitido orar unos por otros, compartir este tiempo juntos, papá. Y también te queremos dar gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque por medio de ella vos nos enseñás, vos nos instruís, nos corregís, papá. Y queremos también encomendar delante tuyo este tiempo, nuestros pensamientos, Señor, que por ahí van y vienen por distintos lugares, papá, que podamos tener un corazón atento, una mente atenta, Señor, a lo que vos querés transmitirnos, mi Dios, que también puedas darme facilidad para transmitir tu palabra, que puedas guiar este tiempo, papá, y podamos seguir aprendiendo juntos, Señor, de esto que estamos viendo de los frutos del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo, papá amado. Así que encomendamos este tiempo a tu mano, Señor, que puedas ser de bendición y que puedas utilizar tu palabra para examinarnos, Señor, y seguir trabajando en nosotros, que sé que por delante todavía todos nosotros tenemos mucho para trabajar en nuestra vida, Señor. Así que te agradecemos por tu palabra, que es viva, eficaz, y te pedimos que guíes este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con esta serie que venimos compartiendo, que es el fruto del Espíritu Santo. Hoy nos toca ver, a ver si alguien sabe. Bien, perfecto. Hoy nos toca abordar la benignidad como otro fruto del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo produce en nuestra vida. Y mirad, benignidad también es una palabra, quizás pensando un poco en lo que compartía Iván la semana pasada, que no utilizamos tanto en nuestro habla. Nosotros utilizamos más bien la palabra, no sé, bondad, bueno, pero es raro que de repente utilicemos la palabra benignidad. Y está bueno que nos podamos enfocar qué quiere decir esta palabra. Y para eso nos vamos a poner técnicos, ¿sí? Vamos a ir al pasaje de Gálatas 5:22 y vamos a ver qué significa esa palabrita que el Espíritu Santo dejó ahí inspirada, que Dios colocó ahí en ese lugar y que es el fruto que Dios quiere que esté en tu vida presente y en mi vida presente. Cuando hablamos de benignidad, la palabra es kréstotes. No sé si se dice así, pero bueno, así se lee, kréstotes, que es una palabra griega que proviene de krestos. Ahora, krestos significa, y acá podemos ver un poquito a qué va a apuntar la benignidad, esta palabra significa útil, suave, amable, bondadoso, bueno o incluso benévolo, benigno. Mientras que kréstotes, que es la palabra que en la Biblia se traduce como benignidad, significa, benignidad obviamente, bondad amable o misericordia activa. Así que fíjate, cuando vamos un poquito a ver el origen de esa palabra, está hablando de una bondad activa, útil, gentil, compasiva. Es como que la benignidad no es solamente bondad o ser bueno, sino tiene como su particularidad que es una bondad que se lleva adelante o se ejecuta de una manera suave, de una manera gentil, de una manera amable, de una manera compasiva. Fíjate, la definición que puse abajo dice: la benignidad es una bondad activa, gentil, compasiva y útil que no busca recompensa. Se caracteriza por una actitud amable, considerada y suave hacia los demás. Es la disposición del corazón que busca en bien del otro con ternura, paciencia y sin dureza. Es una amabilidad activa que se expresa en gestos, palabras y acciones. Y ya rápidamente, teniendo esta definición, podemos darnos cuenta cuál es el fruto que Dios quiere a través del Espíritu Santo que more en nuestra vida. Y es esta amabilidad que es útil, es
buena para el otro, al otro le hace bien, le sirve, pero esta amabilidad se lleva adelante, se ejecuta con suavidad, con ternura, con tacto, con gentileza y con amabilidad. Quizás a diferencia de la bondad, y no me voy a adelantar al fruto que vamos a ver la semana que viene, pero a diferencia de la bondad, la benignidad está muy relacionada a cómo se ejecuta, cómo se lleva adelante. Yo puedo hacer lo bueno de una manera incorrecta, pero la benignidad es hacer lo bueno de la manera correcta, con suavidad y gentileza. Ahora, pensaba que también una buena manera para poder entender qué es la benignidad es ir a lo que es opuesto a la benignidad, como venimos haciendo con cada fruto. Y mirá, lo opuesto es dureza, es aspereza, es insensibilidad, es crueldad, es malicia. Lo opuesto está relacionado a esto de ser egocéntrico e insensible hacia los demás. Así que cuando hablamos de benigno estamos hablando de algo, de una bondad amable, suave, compasiva y útil para el otro. Y cuando hablamos de lo contrario estamos hablando de algo áspero, duro en su trato, insensible. Ahora, como en cada atributo que Dios tiene, Él lo manifiesta. De repente Dios no nos da no nos dice que seamos de una determinada manera sin antes Él mostrarnos el ejemplo. Y quería que podamos enfocarnos un poco en la benignidad de Dios. Fíjate, el Espíritu Santo es el que produce en nosotros el fruto de la benignidad. Es algo que tiene el Espíritu Santo. Pero de repente nosotros genuinamente carecemos muchas veces de eso. Por eso es un fruto del Espíritu, no es un fruto mío, algo que me sale naturalmente. Pero sí es una característica, es parte del carácter de Dios, del Espíritu Santo, de Jesucristo, del Padre, de nuestro Dios trino. Y quería sencillamente que nos enfoquemos en 3 versículos para ver cómo se muestra la benignidad en Dios. Mirá, acompáñame ahí a Lucas 6:35, si querés buscarlo ahí en tu Biblia, si no acá lo tenemos también en la pantalla para leerlo. Lucas 6:35, va a estar hablando Jesús, está dando e impartiendo unas enseñanzas y después va a poner como base de esa enseñanza el carácter de Dios, como cuál es el estímulo que tengo para obedecer esto que Jesús está enseñando. Dice lo siguiente: amen pues a sus enemigos y hagan el bien, presten, no esperando de ello nada, y será su galardón o su recompensa grande, y serán hijos del Altísimo, porque Él, y lo va a definir, es benigno, ahí la palabra es crestos, de donde viene la palabra benignidad, Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también su Padre es misericordioso. Y mirá, Jesús está hablando de amar a los enemigos, algo que naturalmente a ninguno nace con amor al enemigo o tiene deseos de amar a sus enemigos. Está impartiendo enseñanzas, podríamos decir, hasta antinatural para nuestra naturaleza, que es egoísta, que se fija en uno mismo. Está hablando del amor a los enemigos, está hablando de prestar cosas a alguien, pero no con esta intención de, bueno, Lucas, te presto 10 para que después me devolvas 20 o por el beneficio que puedo tener, sino una actitud desinteresada hacia el otro. Una bondad que le es útil al otro, pero que es desinteresada. Y Él va a definir a Dios y va a decir, para que nosotros, número 1, nos parezcamos a Dios, y a la hora de definir el carácter de Dios va a decir que Él es benigno. Él es benigno, Él es bondadoso. Tenemos un Dios que parte de su atributo, parte de su carácter es que es un Dios benigno. Y fíjate que dice que Él muestra su benignidad, su bondad, hasta con los ingratos y los malvados. Fíjate, Dios es benigno con sus enemigos. Ya podemos ver un poco cómo es el carácter de Dios y la benignidad. Dios manifiesta benignidad a una humanidad que le da la espalda. Dios manifiesta benignidad, esta bondad que es buena, que es útil para la vida de la persona, que se manifiesta en este trato suave, compasivo, gentil y amable. Dios manifiesta esa benignidad para con toda la humanidad.
toda la humanidad en mayor o en menor medida gozan de la benignidad de Dios. Ahora, fíjate que la humanidad es ingrata, porque dice que Él es benigno con el ingrato y con el malvado. Es decir, hasta vos podés ver la sociedad y decís, y la sociedad no le atribuye quizás el bienestar y la benignidad de Dios que disfrutan, que gozan en el día a día, esa bondad que les es útil, todas las bendiciones que tienen, no se las atribuyen muchas veces a Dios, hasta se las pueden atribuir a cualquier otra cosa, o ni siquiera tener en cuenta a Dios. Es decir, hay ingratitud. Sin embargo, a pesar de la ingratitud, Dios no quita la benignidad. Imagínate qué pasara si cada vez que vos y yo somos ingratos, Dios quitara su benignidad. Dios quitara de tu vida su bondad. Dios quitara de su relación con vos este trato gentil, amable, tierno y dulce y te tratara con dureza, aspereza y con crueldad o con juicio conforme a tu pecado. Fíjate cómo Dios se relaciona con la humanidad. Y mira, vos y yo pasamos por ahí porque ninguno de nosotros nació siendo amigos de Dios. Todos nosotros estuvimos en hostilidad, en enemistad con Dios, viviendo una vida dándole la espalda a Dios y Dios me daba exactamente lo mismo, manifestando esta ingratitud en mi corazón y viviendo mi vida de espalda a Él, en maldad, haciendo lo que a mí me parece y no teniendo en cuenta a mi Creador. Sin embargo, en esos momentos que hemos tenido de hostilidad cuando quizás no conocíamos al Señor, Dios no quitó su benignidad de tu vida. Dios no quitó su bondad de vos. Así que fíjate cómo se manifiesta la benignidad de Dios, número uno, para con todas las personas, para el ingrato, el que no da gracias, el que no tiene en cuenta lo que Dios ha hecho con él. Sin embargo, Dios, lo que en su carácter es benigno, Él manifiesta benignidad. Porque si Dios respondiera conforme a lo que recibe de nosotros, estaríamos en serio problema. Si Dios respondiera de acuerdo a lo que merecería la sociedad y cada uno de nosotros, estaríamos en serios problemas. La benignidad se trata de quién Dios es. Él es benigno, por lo tanto trata de esa manera con su creación, con sus criaturas, con cada uno de nosotros y se relaciona con el ser humano de esa manera. Ahora, pensaba en que el Hijo de Dios es la persona que más ha experimentado la benignidad de Dios. Porque a diferencia quizás de alguien que todavía está en enemistad con Dios, el Hijo de Dios ha podido experimentar la mayor bendición que Dios tiene para la humanidad, que es la persona de Jesús. Ha podido experimentar el perdón de pecados, ha podido experimentar el ser reconciliado con Dios. Así que fíjate cómo la benignidad de Dios no solo se queda ahí, sino que la benignidad de Dios hace que sus enemigos pasen a ser sus amigos, que sus enemigos pasen a ser sus hijos. Fíjate lo que dice Tito 3, 4 y 5. Vamos a ponerlo acá. Tito 3, 4 y 5 dice: pero cuando se manifestó, es decir, se mostró la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y mira, me quedaba con esto. Ahí cuando habla de bondad, habla de esta palabra, Crestos. Es esta bondad amable, es esta misericordia activa, es esta, ¿cómo es que se dice? Este trato suave que venimos hablando, es esta palabra, es Créstotes. Y dice que Dios manifestó esa bondad, esa misericordia, esa benignidad. Él la mostró, ¿de qué manera? ¿En qué te salvó? Fíjate. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Fíjate la benignidad de Dios. Vos has sido quizás la persona que más ha degustado la benignidad de Dios. Si sos hijo de Dios, yo también. Porque no solo nos mostró benignidad cuando éramos enemigos, sino que su benignidad nos salvó, nos reconcilió, nos dio vida eterna. Así que fíjate cómo opera la benignidad de Dios. Hoy vos sos salvo y disfrutás de una salvación no porque vos seas bueno, sino porque tenés un Dios benigno.
Hoy vos disfrutás de la salvación como resultado del carácter benigno de Dios, que no nos trató conforme a lo que merecerían nuestros pecados, sino que tuvo misericordia. Ahora, Romanos 2:4, que también lo venimos leyendo seguido estos domingos, vas a ver cómo Dios operó para llevarte a la salvación. Vas a ver cómo Dios te trató y me trató cuando eras su enemigo. ¿Cómo trató conmigo? Bueno, fíjate, Romanos 2:4 dice, lo voy a leer de acá para no estar dándome vuelta cada rato. Romanos 2:4 dice, ¿no te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios? Y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento. Fíjate, fue la benignidad de Dios la que te guió al arrepentimiento. Fue la bondad, este trato. O sea, fíjate, Dios estaba tratando con un pecador, con alguien que estaba en hostilidad, que estaba en enemistad, que no quería saber nada con Dios. Tranquilamente Dios podría decir, allá vos. O tranquilamente Dios podría haber relacionadose con vos por medio de la justicia y tratarte conforme a lo que merecen tus actos y tus pecados, hacerlo conmigo, pero Dios trató de una manera benigna. Te trató de una manera suave cuando vos lo estabas tratando con hostilidad. Te trató de una manera gentil y amable cuando vos y yo lo estábamos tratando de una manera indiferente. Porque fíjate que habla de menospreciar, de quitar valor. Lo primero que hicimos vos y yo cuando experimentamos la benignidad de Dios o Dios mostró su benignidad con nosotros fue menospreciarla, fue no darle valor, fue tenerlo en poco, tenerlo como poca cosa, como nada. Sin embargo, fue la benignidad del Señor, esta bondad útil para tu vida, este trato suave, amable, considerado, esta misericordia activa, la que fue operando en tu corazón para que vos decidas rendirte y arrepentirte del pecado. Así que fíjate cómo fue obrando el carácter benigno de Dios y cómo Él fue manifestando su benignidad, número uno, para con toda la humanidad, para con nosotros, pero también en nuestra salvación. Y no solo que nos salvó, sino cómo lo llevó adelante a través de un trato benigno en nuestro arrepentimiento. Así que pensaba en esto y digo, wow. O sea, yo experimenté la benignidad de Dios cuando era enemigo de Dios y esa benignidad me hizo amigo de Dios y sigo experimentando la benignidad de Dios. Yo experimenté la benignidad de Dios en que estaba perdido y Él me salvó. Pero hoy en día, aunque eso pasó hace mucho, hoy en día sigo experimentando esa benignidad. Hoy en día Dios me sigue preservando y salvando. Y a futuro voy a seguir experimentando esa benignidad porque se va a ejecutar esa salvación que Él inició allá atrás, que hoy mantiene hoy en día en tu vida y que va a seguir ejecutando el día de mañana. Y fíjate, Dios trató benignamente con vos y conmigo para guiarnos al arrepentimiento allá en el pasado. Cuando nos dimos cuenta de que necesitábamos a Cristo, de que estábamos viviendo de espalda de Él, nos arrepentimos, nacimos de nuevo, fuimos salvos, pero hoy Dios sigue tratando con vos exactamente de la misma manera para guiarte al arrepentimiento. No es algo que quedó en el pasado. Fíjate, son todas cosas que experimenté, pero que experimento y que seguiré experimentando. Fíjate cómo se manifiesta el carácter y la benignidad de Dios en nuestra vida. Ahora, esto de alguna manera nos estimula, esto de alguna manera poder meditar y ver el carácter benigno de Dios y ver cómo ha sido Dios conmigo, cómo me ha tratado, cómo se ha relacionado conmigo, efectivamente me debe llevar a manifestar benignidad también, a poder reflejar a Dios, a poder ser semejante a Él. Cómo la benignidad de Dios influye en mi vida. Y esa es quizás la parte práctica que tenemos que ver. Cómo esa benignidad que tiene mi Padre Celestial afecta mi corazón. Y fíjate la importancia que Dios le dio a esto, que puso su Espíritu Santo en vos para que produzca lo que Él es, benigno. Para que de tu corazón brote a través de la obra del Espíritu Santo el carácter de Él, para que otras personas puedan degustar el carácter de Dios
así como vos lo degustaste primeramente. Porque los frutos los degustan las demás personas. Y yo pensaba que la benignidad lo primero que afecta son las relaciones. Es una obra que el Espíritu Santo hace de adentro hacia afuera, transformando nuestra actitud, pero que afecta directamente la manera en la que yo me relaciono. Afecta directamente el trato. Y está bueno preguntarnos qué tipo de trato tengo yo con las personas. Pensar y meditar en el trato que Dios tiene, pero por otro lado, ¿cómo es que yo me relaciono? Yo a la hora de relacionarme tengo un trato duro, tengo un trato áspero, soy insensible a la hora de relacionarme con las demás personas, sea en el trabajo, sea en la sociedad, sea en la familia, sea en donde estoy. ¿Qué estoy manifestando? Estoy manifestando un reflejo del carácter de Dios que es resultado del Espíritu Santo obrando en mí, o estoy manifestando un antagonismo, algo opuesto que no refleja el carácter de Dios. Y está bueno que evaluemos, ¿cómo es mi trato con los demás? ¿Soy una persona áspera? ¿Cómo son mis palabras? Porque fíjate, las relaciones se manifiestan por medio de las palabras. Santiago nos habló un poco de eso cuando estuvimos estudiando el libro de Santiago y yo te pregunto, ¿cómo son tus palabras? ¿Son ásperas? ¿Son duras? ¿Son suaves? ¿Sos una persona que decís, de repente esta persona yo no quiero acercarme porque yo sé que arranca a decirme algo y agárrate? Es como si te metieran un bollo de la manera y de la manera que se manifiesta o de la manera en la que habla, en la que transmite las cosas. Y pensaba en dos pasajes. Este de Colosenses 4:6 es una manera de vestirnos de este fruto del Espíritu Santo. Dice, sean sus palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. Acá habla de que tus palabras sean suaves. De esa manera se va a manifestar la benignidad. En un trato, en una actitud cordial, suave, gentil, amable hacia los demás, desinteresadamente. Tus palabras tienen que ser sazonadas con sal, al otro le tiene que dar gusto escucharte. No de repente, todos conocemos personas que vos decís, yo no quiero ir ahí porque cada vez que voy, arranca. Y arranca, y arranca, y arranca. Y las palabras básicamente manifiestan lo que hay adentro. Porque de la abundancia de la boca, de la abundancia del corazón, habla la boca. Así que, si el Espíritu Santo está produciendo en mí benignidad, se va a manifestar en la manera en la que trato, se va a manifestar en la manera en la que hablo. Pensaba en este otro pasaje, la blanda respuesta quita la ira. Clave, difícil de aplicar, pero que cuando uno lo aplica se está vistiendo de benignidad. Cuando uno lo vive, cuando uno manifiesta eso, vos te podés dar cuenta de que el Espíritu Santo está produciendo ese fruto en vos. Son evidencias que manifiestan si la benignidad está presente en tu carácter o de repente este fruto del Espíritu está medio muerto, medio apagado, temporalmente olvidado. Está bueno ver esto. La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. ¿Cómo son tus palabras? ¿A dónde vas? ¿Cómo cambia el clima en el lugar en el que te mueves? ¿Vas vos y pasa a ser un clima más distendido o pasa a ser un clima más tenso, más áspero, más conflictivo? Porque eso está manifestando lo que hay dentro. Eso está manifestando si está la benignidad obrando en vos, si el fruto del Espíritu se está manifestando. Otra pregunta muy importante que uno podría hacerse es, ¿qué tan accesible soy para con los demás? ¿Qué tan accesible soy? Si de repente quisieras venir a decirme algo, ¿qué tan accesible creen los demás que yo soy? De repente soy una persona a la que me puedo acercar para hablar, para dialogar, para tratar determinadas cosas, o soy una persona que la mayoría dice, sí, la verdad prefiero no decirle nada, prefiero no acercarme a hablar, prefiero no esto, porque va a ser para problemas. ¿Por qué? Porque respondo con aspereza, porque respondo con enojo, porque respondo con dureza, porque respondo de una manera insensible. Está bueno preguntarle quizás a las personas con las que vivimos, que por ahí son las que tenemos más cerca, ¿me consideras una persona accesible? Yo lo hice esta semana. Me dijeron que mejoré. Me dijeron que mejoré bastante, pero que todavía tengo para seguir trabajando. Pero
Pero está bueno que vos le puedas preguntar. Mujer, preguntarle a tu esposo, esposo, preguntarle a tu esposa, papá, preguntarle a tus hijos, ¿me considerás una persona accesible? ¿O cada vez que te acercás a mí lo primero que recibís de mí es dureza, es insensibilidad, es aspereza, es este trato tenso y malo? Está bueno preguntarlo. Por ahí, con las relaciones lejanas uno puede mantener la cordialidad quizás tranquilamente. Ya si se manifiesta hasta ahí, quizás el problema es más grave y hay que trabajar algo ahí. Pero en el interior quizás del hogar o con las personas que más conocemos, es ahí en donde el otro te puede dar una devolución correcta de cómo te ve a vos, como alguien accesible o no. Había una frase que me gustaba mucho, vamos a ver si la encuentro por acá, que es de Agustín de Hipona, dice: la benignidad es la disposición del alma que nos hace tiernos y accesibles para con todos, reflejando así el amor de Dios. Él la define como esta disposición del alma que te hace tierno y accesible. ¿Por qué? Porque en vos está abundando el carácter de Dios, la benignidad. Podés tratar los asuntos de una manera tranquila, suave, gentil, amable. Así que pensaba en eso. Después también pensaba que todos también tenemos determinadas relaciones en donde parece que en nuestro carácter carece la benignidad. Hay determinados vínculos o personas en donde rápidamente, cuando yo trato con ellas, en 2 segundos o rápidamente se empieza a manifestar esta falta de benignidad. Es como que hay determinados vínculos que uno puede tener, ya sea por circunstancias que ha vivido, ya sea por, distintas cosas que pueden haber pasado, sucedido en una relación, que de repente hace que yo con algunos vínculos rápidamente deje de ser benigno y pase rápidamente a un trato áspero, a un trato duro, a un trato cruel e insensible. Quizás muchas veces hasta uno podría decir, pero es justificado mi enojo, porque no sé, del otro lado pasa esto, este otro. Pero lo cierto es que cuando se manifiestan también vínculos, porque fíjate, la benignidad se va a manifestar en tus relaciones. Es algo que el otro lo va a disgustar o el otro va a sacar también provecho de eso. Ahí se va a manifestar esto. Y si hay relaciones que de alguna manera son conflictivas, están problemáticas, son relaciones en donde constantemente vos manifestás falta de benignidad, uno tiene que hacer una evaluación de qué lugar le está dando uno al Espíritu Santo para que trabaje en esa relación, para que trabaje en ese vínculo. Porque quizás puedo haber empezado a cultivar la benignidad en mi vida, pero hay ciertos vínculos con los que constantemente me sale la aspereza, la dureza, esta insensibilidad, esto de no me importa el otro. Bueno, la pregunta correcta sería, ¿le estás dejando al Espíritu Santo trabajar en ese vínculo? ¿O vos ya has decidido de antemano, Espíritu Santo, acá vos no? Acá mando yo, esto lo manejo de esta manera, esto me parece lo correcto. Es como que de repente somos hijos de Dios, objetos de la benignidad de Dios, experimenté y sigo experimentando y seguiré experimentando la benignidad de Dios, pero me he visto incorrectamente. Me he visto con aspereza, dureza y no quiero manifestar esa benignidad a alguien porque quizás en mi interior creo que no se lo merece. Bueno, ¿qué pasaría si Dios hiciera lo mismo con vos? ¿Qué pasaría si Dios te tratara conforme a lo que vos te mereces? ¿Qué pasaría si Dios aplicaría el mismo estándar sobre tu vida? Estarías en problemas, ¿no? Esto refleja cómo el carácter de Dios nos tiene que influenciar y también refleja el problema de nuestro corazón. Yo pensaba y me hacía una pregunta: ¿por qué un hijo de Dios puede dejar temporalmente de manifestar la benignidad? Y digo temporalmente porque si el Espíritu Santo mora en uno, el fruto del Espíritu se tiene que evidenciar, se tiene que empezar a ver en esa vida. Pero temporalmente puede ser que esté apagado, que determinado fruto no esté creciendo en mi vida. Y pensaba, ¿por qué? Y número 1, pensaba, la persona que no manifiesta benignidad a los demás siendo hija de Dios es una persona que se ha olvidado de la benignidad recibida. Se ha olvidado el trato benigno que Dios tuvo con él. Y lo que se ha olvidado del trato benigno que Dios tuvo con él, trata a los demás sin benignidad.
Ahora, este olvido no es que de repente no me acuerdo de nada. Es un olvido en donde se ha menospreciado la benignidad recibida. Porque si yo no medito, no recuerdo cómo Dios me ha tratado a mí, difícilmente vaya a tratar al otro de una manera correcta, porque nuestro estímulo para obedecer a Dios es el propio ejemplo que Él nos ha dado y es el propio trato que Él nos ha dado. Él nos manda a reflejarlo y obedecerlo. Así que pensaba eso, una persona que temporalmente no manifiesta el fruto de la benignidad es una persona que se ha olvidado lo que vimos en este primer punto, cómo Dios te trató con benignidad. Y esto no es sutil. Esto es lo que dice Romanos. Estás menospreciando la benignidad de Dios. Estoy menospreciando la benignidad de Dios. La tengo en poco. No me importa cómo Dios me trató a mí. Yo lo voy a tratar de otra forma. Bueno, eso es menospreciar la benignidad de Dios. No solo es olvidar lo que Dios hizo por vos, sino menospreciar la benignidad de Dios. Eso requiere arrepentimiento. Eso requiere reconocerlo como tal y no excusarme en el otro. No, yo soy así por el otro. No, sos así porque estás menospreciando la benignidad de Dios, porque te has olvidado de cómo Dios te ha tratado a vos. Requiere arrepentimiento, requiere confesión, requiere ir a Dios para cambiar esto, para revertir esto, para confesarlo y cambiar la actitud. También pensaba que alguien que se olvida temporalmente de la benignidad o no la manifiesta es porque no se está vistiendo de ella. ¿Sí? Pensaba en esto que decía Iván, que nosotros pensamos, bueno, me voy a dormir y que Dios haga su trabajo. Me fui, me dormí una siesta y me levanté más benigno. No funciona así. No es que me voy a dormir, me levanto más paciente, no tengo que hacer nada. No, yo tengo que vestirme, tengo que ser intencional en lo que escojo, en ser guiado por el Espíritu Santo, en que el Espíritu Santo guíe mis pensamientos, guíe mi mente, guíe mis emociones. Porque si yo no soy intencional en esto, naturalmente se va a manifestar el fruto de la carne, que es la aspereza, la insensibilidad, la ingratitud, que es todo esto otro. Yo tengo que ser consciente y estar en mi interior, porque este trabajo arranca de adentro hacia afuera, en mi interior. Estar observando y estar siendo diligente para ver, ¿estoy alimentando aspereza? ¿Estoy alimentando esta insensibilidad contra alguien? ¿Estoy alimentando estos pensamientos que me llevan a después tratar de una manera dura, áspera, insensible a alguien? Está bueno detectar, porque ahí uno se puede dar cuenta de decir, yo no me estoy vistiendo con los pensamientos correctos, yo no estoy no estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. Estoy alimentando la carne. Mira, cuando no estás siendo guiado por el Espíritu Santo, naturalmente se va a manifestar la carne. Y ese es el otro punto. Una persona que olvidó la benignidad de Dios, que está menospreciando la benignidad de Dios, que no se está vistiendo de la benignidad de Dios, naturalmente va a estar andando en la carne. Naturalmente no va a poder manifestarla. ¿Por qué? Porque se va a evidenciar lo que verdaderamente hay en nuestro interior. Aspereza, dureza, el fruto de la carne. Y eso se va a ver en las relaciones, se va a ver en que sos una persona conflictiva en tus vínculos, en tus relaciones, una persona conflictiva en tu hogar, una persona que todo el mundo prefiere evitar y no acercarse porque ahí es sinónimo de problemas. Y todos conocemos gente así. Ahora tenemos que hacernos las preguntas, ¿yo soy así? ¿Yo estoy alimentando eso en determinados vínculos? ¿Yo hoy estoy menospreciando la benignidad de Dios al negarle la benignidad a alguien? Está bueno hacernos todas estas preguntas y meditar. Yo hacía ese análisis y salían personas en mi mente en las que digo, yo no he estado alimentando benignidad para con esta persona. Para con esta persona el trato tengo que mejorarlo radicalmente porque me doy cuenta que estaba andando en la carne, que no se estaba manifestando esto porque verdaderamente me estaba olvidando de cómo Dios trató conmigo. Ahora, la benignidad también afecta las relaciones en la iglesia. Y también eso es clave. Vos sabés que la benignidad de alguna manera influye en la manera en la que yo trato con el pecado de mi hermano. Influye directamente en la manera en la que yo trato el pecado de mi hermano. Mira, la Biblia nos manda a que si de repente yo observo a un hermano que se está desviando,
que está con alguna conducta, con alguna acción, algo que claramente está en contra de lo que Dios espera, que yo vaya y que con espíritu de mansedumbre lo restaure. Es decir, lo corrija, lo guíe, lo instruya, lo lleve a la palabra de Dios, lo guíe al arrepentimiento. Fíjate cómo Dios pone la responsabilidad sobre cada uno de nosotros de hacer lo que Él hizo con nosotros. Fíjate Dios cómo trató con nosotros cuando estábamos desviados en pecado y en hostilidad. Y Dios nos trató benignamente y nos guió al arrepentimiento. Ahora Dios espera que yo, ante el pecado de mi hermano, también actúe benignamente para guiarlo al arrepentimiento, para buscar su restauración. Fíjate lo que dice este otro pasaje también. Bueno, este era antes, vestidos como escogidos de Dios. 2 Timoteo 2:24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad. Fíjate, este versículo habla ya de alguien que quizás no es mi hermano, es una persona que está en oposición a Dios. ¿Y qué te dice Dios? Aplica la benignidad como yo la apliqué con vos, para con esa persona que está en oposición. Trátala como yo te traté a vos. Yo te guié a vos en tu rebeldía, en tu oposición, en tu dureza. Te guié y traté contigo con benignidad para guiarte al arrepentimiento. Ahora Dios espera que si yo quiero ganar a alguien para Cristo, guiar a alguien a la persona de Jesús, guiar a una persona que conozca a Cristo, también lo pueda hacer con benignidad, como Él lo hizo conmigo. Ahora Pablo después también habla de los hermanos cuando caemos, que lo hagamos con espíritu de mansedumbre. Es lo mismo, con humildad, con benignidad, con la actitud correcta. Yo puedo hacer lo bueno de la manera incorrecta y no va a dar el fruto que Dios asegura o que Dios espera que dé. Yo puedo hacer lo bueno de la actitud correcta. Puedo ver a mi hermano, a Javi, que está equivocado, que se está desviando, que está haciendo algo mal, y puedo ir con la Biblia, meterle un cachetazo, ni preguntarle qué pasa, ni indagar nada, ir y tac. Y utilizar la palabra de Dios hasta quizás la manera en la que se lo transmito con cierta aspereza y dureza. Y mirá, no va a producir el fruto que vos querés que produzca, porque si se supone que lo haces, estás buscando la restauración y estás buscando que Él vuelva al camino correcto. Bueno, si querés hacer lo bueno de la manera incorrecta, no con mansedumbre, no con espíritu manso y no con humildad, sino de una manera áspera, dura, tosca, sin benignidad, bueno, no va a dar el fruto que vos esperas. Estás haciendo lo correcto de la manera incorrecta. Así que también es bueno ver cómo trato yo con el pecado de mi hermano. ¿Soy benigno? ¿Guío o lo direcciono con bondad? ¿Lo trato de guiar al arrepentimiento cuando trato con gente? ¿Trato de tratarlo como Dios me trató a mí? Ahora alguien podría decir, bueno, pero hay gente que muy dura. Que vos vas con gentileza y vas con bondad y vas con benignidad y no pasa nada. ¿Está mal ser firme? No, está bien ser firme. Porque en realidad la Biblia nos manda a ser firme. Vos ves a Jesús, alguien súper benigno, pero a la vez alguien súper firme. Para eso también está la bondad, tema del próximo domingo. La bondad no tiene miedo a la firmeza y está bien ser firme. Pero siempre tenés que preguntarte si primero agotaste los recursos de la benignidad. Porque si vos de entrada sos una persona que todo el tiempo confronta de una manera destructiva para el otro, no constructiva y no que busca su edificación, no que busca su arrepentimiento, sino que atropellás ásperamente, duramente y lo que generás es más bien destrucción que corrección o arrepentimiento, bueno, estás haciendo el trabajo del enemigo. Por hacerlo de la manera incorrecta y por no usar benignidad, estás haciendo algo que capaz genera más daño o del otro lado más rechazo y más negación. Ahora, por otro lado pensaba y digo, esto no tiene que ser una excusa para mí, ¿sí? Porque
Porque esto estamos hablando de cómo hago yo esto, pero no tiene que ser una excusa para mí si de repente viene Luca y me dice algo y yo estar evaluando todo el tiempo, a ver cómo me lo dice, a ver si me habla suavemente, a ver si esto... No. Que no sea una excusa, porque también nosotros en nuestro pecado nos excusamos. Y me excuso, no, el hermano me dijo esto, pero me lo dijo con falta de amor. Quizás es muy subjetivo, es muy tuyo que fue con falta de amor. Y muchas veces puedo justificar mi pecado y de repente ya mi pecado no es el centro. No importa que yo me desvíe, que estoy haciendo las cosas mal. Lo que importa es que el hermano mira cómo me lo dijo. Y pasas de ser el culpable porque estás siendo culpable de un determinado pecado en el que quizás alguien está buscando corregirlo y te paras en el banquillo de la víctima. No, porque mira cómo me lo dicen, porque mira esto, porque mira este otro. Guarda con eso. Eso es sutil, pero sencillamente viene de la carne. Ser culpable y querer ponerte en el banquillo de la víctima para que el foco esté sobre el otro y no sobre tu conducta pecaminosa, está manifestando cómo le estás huyendo a la confrontación del pecado. Y eso también está bueno del otro lado, tenerlo presente. No es que lo que me dice mi hermano queda desacreditado si de repente, no sé, en su trato conmigo no fue como yo esperaba que sea. Lo que importa es, ¿me dijo la verdad o no me dijo la verdad? ¿Es correcto lo que me dijo? Porque también hay que pensar uno, del otro lado tengo un hermano que se está arriesgando, que tranquilamente puede hacer la vista gorda y decir, sigo mi vida tranqui, esto, este otro, que se siga desviando. No, tenés una persona que se está arriesgando a acercarse a vos, a mostrarte tu pecado por obediencia a Dios, siendo que se está de alguna manera exponiendo a que de repente vos lo veas mal, te empiece a caer mal, que lo tomes mal, que lo etiquetes de una determinada manera. Tenés que tener en cuenta todo lo otro que hay detrás y que tu hermano también es pecador y está tratando de hacer lo correcto y tener también esa consideración para con el otro. Si de repente su forma no fue la mejor. Porque somos pecadores. O sea, no podés pensar que estás tratando con ángeles. Estás tratando con pecadores. Sos un pecador y del otro lado tenés un pecador y estamos tratando el tema del pecado. Ahora, cuando tratás con el pecado de terceros, recordá, la benignidad es la manera en la que Dios lo trata. Y fíjate, me ponía a pensar en eso y digo, wow, o sea, a través de mi benignidad, al corregir a alguien para que vuelva a su camino, Dios puede obrar y guiarlo al arrepentimiento. No es que en mi benignidad está el poder, pero digo, el fruto que el Espíritu Santo está manifestando, que es el carácter de Dios benigno, está guiando y está siendo utilizado por el Espíritu Santo para guiarlo de nuevo al camino. Es lo que Dios hizo conmigo. ¿Quién guía a la persona al arrepentimiento? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, por medio del fruto que pone en mi vida, me puede utilizar como una herramienta para guiar a alguien de nuevo a Cristo. Para hacer lo que básicamente Dios hizo conmigo, de la manera en que Dios la hizo conmigo. Ahora, quería concluir con Jesús. Si querés un ejemplo máximo de benignidad, mira la persona de Cristo. Mira cómo Cristo interactuó, cómo trató en sus relaciones, cómo trató con sus enemigos. Fíjate cómo cuando tuvo que ser firme fue firme, pero fíjate cómo Él manifestó la benignidad. Vos sabés que algo curioso, dato curioso que lo voy a compartir, dice que los primeros cristianos a Cristo le decían el Crestos, que es el benigno, el bueno. Es la palabra que estamos viendo, que estudiamos ahí al principio. A Cristo, por el juego de palabra que es Cristo y la otra es Cresto, casi lo mismo, los primeros cristianos le decían, Él es el benigno, Él es el bueno, Él es el máximo ejemplo. Y dice que hasta los incrédulos por ahí confundían a los cristianos y decían, Él es el seguidor, en vez del Cristo, que es el ungido, ellos son los seguidores del Crestos, que es el bueno o el benigno. Y confundían a los seguidores de Jesús de esa manera. Yo pensaba, wow, qué bueno que alguien pueda ver nuestra vida y decir, wow, ellos son seguidores del benigno, porque nuestro carácter está manifestando el carácter de Dios. Y pensaba en Jesús en la cruz,
frente a sus enemigos, muriendo, siendo desamparado por sus amistades, por el Padre, recibiendo todo el rechazo y el odio de la humanidad, y Jesús diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjate la benignidad y hasta el trato suave que tuvo Jesús con sus enemigos. Así que si querés un ejemplo de benignidad, fíjate en tu Salvador. Si querés un estímulo para ser benigno, fíjate en cómo Dios te trató. Y está bueno que nos analicemos y que puedas ir y reflexionar sencillamente en cómo está mi trato con los demás, cómo están esos vínculos conflictivos con los demás, qué estoy alimentando y de qué me estoy vistiendo en esos vínculos, y cómo estoy tratando y cómo me desenvuelvo en la iglesia con el pecado de mis hermanos, de una manera benigna o de una manera destructiva y cruel. Hay muchos aspectos más para evaluar, pero qué bueno es que salgamos estimulados a reflexionar en la benignidad que Dios tuvo conmigo, que me salvó, que me arrepintió, que me guió en todo tiempo y que lo sigue haciendo, y que yo pueda manifestársela a la otra persona. Así que seamos desafiados, que Dios nos dé la gracia en esto y que puedas, te dejo el desafío práctico, preguntarle a la persona que más tiempo comparte con vos, no a tu amiga con la que te va genial, no, a los que conviven con vos: ¿me considerás alguien accesible? ¿Cómo considerás que es mi trato? Y no te enojes de lo que recibas del otro lado. Es más, anda preparado para que te digan que no, cosa de tomarlo con gracia y empezar a trabajar en quizás cada una de estas cosas que Dios nos manda.